Hola, me llamo Rosa Domingo, soy psicóloga y escritora. Y hoy vamos a hablar de lo que es la escritura como herramienta terapéutica. Escribir es algo que hemos hecho desde hace muchísimos años. Es una manera de expresar, es una manera de explicar nuestra historia, es una manera de inventar también, de viajar a otros mundos. Y veremos que también tiene una función en las personas a través de lo que significa escribir, que es una expresión. Para empezar a explicar un experimento que me parece muy visual y que explica mucho sobre el componente terapéutico de la escritura. Se eligió un grupo de personas que se dividió en dos. Al primer grupo se les hizo escribir cada día durante 20 minutos sobre aspectos de su vida que eran problemáticos, que les generaba una dificultad, una inquietud, un malestar emocional. Y al otro grupo también se les hizo escribirlo al mismo tiempo, pero se les dijo que escribieran sobre un paisaje, sobre temas que no les afectaran a nivel personal. Bien, se vio que al cabo de un tiempo de realizar esta escritura, el grupo que escribía sobre problemas tenía menos enfermedades a nivel físico, es decir, que el hecho de escribir sobre sus emociones y sobre sus aspectos más negativos y más ocultos les beneficiaba a nivel físico, a nivel de su sistema inmunológico, y eso provocaba que enfermaran menos, al contrario que el otro grupo que continuaba igual que siempre. Aquí vemos una relación directa entre lo que significa escribir y expresar temas personales y esa relación con el bienestar físico, es decir, hay una relación entre mente y cuerpo que en este caso podemos expresar, podemos sanar a través de la escritura, y por eso se llama escritura terapéutica. Las personas vivimos en un mundo donde experimentamos muchas emociones. Cuando esas emociones nos afectan como personas, es necesario que las expresemos. Y no solamente existe la escritura para la expresión de emociones, existen muchísimas otras herramientas. Tiene que quedar claro una cosa que a veces nos confunde, que es que la expresión de emociones debe ser siempre y para cualquier emoción. A veces pensamos que la expresión emocional debe ser de aspectos negativos o considerados negativos, ¿no? Emociones como la rabia, la ira, la culpa, la envidia, el rencor, el enfado, pero también es necesario que expresemos las emociones consideradas más positivas, la alegría, la admiración, la devoción, el placer, porque tanto unas como otras, si no se expresan, si no se sacan al exterior, nos harán un daño, como hemos visto, ya a nivel físico y también emocional, pero veremos que ya a nivel físico hay una relación. Bien, para entrar en detalle en algunas herramientas de escritura terapéutica, pondré como ejemplo algunos de los cuadernos que he escrito en este tiempo que estoy escribiendo sobre psicología y que usaré como ejemplo, pero cualquier otro tipo de escritura, como hemos comentado, pues que se haya una expresión emocional, podría servirnos. Pero bueno, para entrar en detalle y para concretar y en herramientas más definidas, pues explicaré pues estos cuadernos que tengo editados. El primero de ellos es el titulado Diario de Sueños y se trata de un cuaderno en el cual se pide que se escriban los sueños que tenemos cuando estamos dormidos. Para poder hacer este ejercicio es necesario que tengamos el cuaderno a mano en nuestra mesita de noche, porque, bueno, como todos sabréis, cuando te despiertas por la mañana recuerdas muy bien el sueño, pero a los minutos ya empiezas a olvidar partes importantes del sueño. Por lo tanto, la instrucción principal es tener el cuaderno bien a mano y una vez nos despertamos por la mañana, tomar la rutina de anotar el sueño
con el máximo de detalles relevantes que podamos recordar. De esta manera, el trabajo que haremos es un trabajo del inconsciente. ¿Por qué? Porque en los sueños es donde nuestro inconsciente nos revela a nosotros mismos mensajes de temas que nos preocupan, que debemos solucionar, que tenemos pendientes y que no sabemos de forma consciente, pero a nivel simbólico y a nivel inconsciente tenemos muy claro. Entonces nuestros sueños representan todas estas inquietudes, todos estos temas y es una manera, interpretar los sueños y anotar los sueños es una manera de acercarnos a estos grandes mensajes que tenemos. Resulta muy práctico y resulta útil. En el cuaderno, aparte de la anotación de los sueños y algunos aspectos que se preguntan, lo que queremos hacer en el trabajo de interpretación de sueños es buscar ese significado simbólico que existen en los sueños y por lo tanto necesitamos un poco de guía. En el cuaderno presento algunos temas que son comunes a las personas, pero que podríamos decir que cada persona tiene una simbología propia, aunque existen temas comunes que todos podemos más o menos reconocer, pero cada simbología debe interpretarse en detalle, no generalizando. Todo y así, yo he destacado algunos temas que suelen ser recurrentes y que suelen tener una interpretación bastante clara, que no quiere decir que siempre sea así, pero en la mayoría de los casos sí. Pondré, por ejemplo, algunos ejemplos. Cuando se sueña con una casa, estamos viendo en el sueño nuestro yo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos fijamos en los detalles de esa casa, podremos definir qué autoimagen tenemos de forma inconsciente de nosotros mismos. Si es una casa ordenada, si es una casa antigua, si está muy decorada, si es muy minimalista. Todos estos detalles nos están hablando en realidad de nuestro yo interior. Otro ejemplo podría ser cuando soñamos con una oficina, ¿no? donde hay personas trabajando. En este caso, estamos representando nuestra profesión a nivel simbólico. Si observamos los detalles que hay en ese sueño, podremos extrapolarlo a lo que es nuestra profesión, ¿no? A lo que nos dedicamos. Algo muy común en los sueños y muy representativo es soñar con elementos de agua, el mar, la lluvia. Todo lo que tiene que ver con el agua está directamente relacionado con las emociones. Entonces, por ejemplo, soñar con un tsunami, ¿no? que viene y te va a cubrir, pues significa que las emociones nos están sobrepasando y tenemos miedo a que nos desborden, ¿no? Como personas. Bueno, como estos ejemplos, muchos más. Y bueno, esta sería la primera propuesta para hacer un trabajo terapéutico a través de la escritura. En este caso, la escritura de nuestros propios sueños. Un segundo ejemplo, una segunda herramienta, es un diario consciente. El diario consciente lo que nos invita es a hacer un balance de lo que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? En nuestros objetivos, nuestras metas, cómo vamos en estas metas, si las hemos planteado. Y escribir nuestros propósitos hace que sean un poco más reales, les da forma, ponemos palabras, porque podemos tener ideas muy generalizadas y vagas. Pero aquí el trabajo terapéutico consiste en plasmarlo, darle una forma y darle así una consistencia mayor. Es como que nos comprometemos un poco más con nuestros propios proyectos. En este diario consciente, por ejemplo, en cada una de las páginas se hacen unas preguntas. Por ejemplo, sería ¿qué he aprendido hoy? ¿No? Cada día vivimos aprendizajes y vivimos temas de los cuales podemos aprender muchísimo, pero no los retenemos en muchas ocasiones. Entonces es una parte importante pararnos cada día y observar qué hemos aprendido ese día, ya sea de nuestros errores,
de reflexiones que hayamos hecho, de algo que nos ha dicho alguien. La segunda parte sería doy las gracias por el agradecimiento, y hay muchos diarios de gratitud. Se ha demostrado que terapéuticamente genera un gran beneficio, porque cuando nosotros pensamos en términos de agradecer, cambia nuestra visión del mundo a una visión más positiva. Nosotros sabemos que tenemos una percepción distorsionada de la realidad, y la tendencia es a percibir aspectos negativos que nos llaman la atención y que destacamos sobre los positivos. No valoramos, por ejemplo, cada día levantarnos y poder caminar correctamente, pero sí nos damos cuenta que un día nos duele un pie y no podemos caminar correctamente. Entonces, poner el foco en lo que sí podemos hace que nuestra perspectiva de la realidad sea mucho más optimista, y dar las gracias tiene un gran beneficio sobre las personas. Y después se preguntan dos apartados que son lo que son las esperanzas y los miedos, ¿no? En estos dos apartados se hace consciente nuestras expectativas de lo que quisiéramos lograr y lo que nos frena para lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, hacer un balance diario de estos dos aspectos es interesante. Aparte de esto tenemos un año en píxeles, tenemos una serie de pruebas que nos hacen salir del ordinario y lo que sería un balance del año, ¿no? Porque también es importante pararnos y hacer balance de cómo vamos, de cómo estamos llevando nuestro ritmo, ¿no? Y por último os voy a mostrar un ejemplo de un diario terapéutico, ¿no? En este caso se usa es un diario más metodológico que usa el método cognitivo-conductual. ¿En qué consiste este método? Consiste en la reestructuración de nuestro pensamiento de manera que podamos localizar en qué punto nuestra manera de pensar y ver la realidad se distorsiona, y volverla a reconducir, a reestructurar de manera que no nos cause ese problema o esa dificultad. Entonces se trata de rellenar una serie de apartados que nos ayudan a detectar esos puntos de anclaje, que no nos permiten, ¿no?, salir de unos bucles de pensamiento, de una manera de actuar que en realidad se basa en algo irreal. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que es algo irreal? Porque delante de un mismo hecho, las personas reaccionamos de forma diferente. Entonces, la realidad es una, pero nuestra manera de ver esa realidad sí que es particular. Y cuando esa manera de ver la realidad nos causa problemas, lo más fácil no es evitar esa realidad, sino cambiar nuestra manera de ver esa realidad. Entonces, con este tipo de diarios podemos hacer un gran trabajo a nivel personal de reestructurar, de analizar, de observar en qué puntos estamos cometiendo estas distorsiones cognitivas que se denominan así en psicología, y poder reestructurarlas de una manera que nos haga estar bien, ¿no? Poder gestionar dificultades que nos impiden en otros momentos gestionarlas. El diario contiene una guía educativa, unas instrucciones que nos explican al detalle cómo rellenar el diario. Bien, estas son mis 3 propuestas concretas, pero comentar que un folio de papel o cualquier libreta que tengáis por casa, simplemente con una expresión encontraremos muchos datos que a veces buscamos pero que no encontramos, y el hecho de escribirlos nos va a ayudar a clarificarnos, ¿no? a poner el foco en lo que es importante. Entonces, os animo a escribir, de forma terapéutica y también de forma creativa, por simple placer de escribir. Y espero que esta feria del libro os sirva con todas las ponencias que están habiendo, con los libros, los autores que se han presentado. Se ha juntado un grupo muy, muy interesante de personas y agradezco a las personas que han organizado esto y han colaborado.
y espero que cada año se pueda realizar esta feria. Muchas gracias y un saludo.